¿Quién vive? A su nombre. Y a la iglesia. Esa es la iglesia que Dios quiere. Una iglesia de victoria. ¿Encontró? Amén. Vamos a leer. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 20. Va a ponerse usted de pie y vamos a leerlo hasta el verso 29. Amén. Vamos a leer el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénselos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que responda por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestro Dios, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está durmiendo, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se zanjaban con cuchillo y con lancetas conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frecuentemente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Hasta ahí vamos a leer. Puede tomar, por favor, asiento. Dice Elías y los profetas de Baal, ¿no es cierto? Amado, en medio del pueblo de Israel se habían levantado reyes que inducían al pueblo a hacer lo malo. Y Acab era el 7º rey que se había levantado en aquella época. Y este rey era el más malo de todos los reinados que habían gobernado Israel. Y dice que él tenía una esposa que se llamaba Jezabel, ¿verdad? Esta esposa era una mujer impía, la cual indujo a la idolatría en Israel. Edificó en Samaria, dice, el templo a Baal. Y ella procuró la destrucción de todos los profetas de Jehová. Imagínense qué tremendo. Baal significa poseedor o dueño. Yo quiero que usted me vaya prestando muchísima atención, porque el mensaje que hay en esta mañana es para usted. Dios va a hacer algo en esta mañana con su vida y con la mía, amén. Entonces dice que Baal es poseedor o señor. Los templos de Baal estaban construidos en lugares altos, rodeado de numerosas imágenes. Y dice que el culto consistía en actos repugnantes, tales como sacrificios de niños. Imagínense que quemaban a los niños y los ofrecían en holocausto a Baal.
fornicaban, realizaban ritos, y luego que terminaban de hacerlo, iban y besaban la imagen. Baal también significa culto a la carne. ¿Ha visto usted el carnaval de Brasil? Es culto a la carne. Y ahí se dan cosas las más abominables que usted puede haber escuchado. Pero este Baal tiene derivados. Y hay uno que se llama Bel Merodac. Bel Merodac. Si usted gusta, puede ir anotando los pasajes bíblicos, porque son muchos pasajes. Y si nos ponemos juntos a buscarlo, yo se lo voy a leer en la Biblia para que vea que es verdad. Está escrito acá. La idea es que usted los anote para que los revise. Ahora, si usted quiere, puede hacerlo para avanzar y no dejarnos ganar del tiempo. Amén. Hay uno que se llama Bel Merodac. Está en Jeremías 50, 2:4. Y dice que es un desecho, ídolo de los babilonios y de los asirios. Y luego viene otro que se llama Baal Peor. ¿Ha oído ese? Este se encuentra en Números 25 y yo le voy a leer del 1 al 3. Dice: moraba en Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, los cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Nosotros podemos decir que estos Baales ya no existen hoy. Usted me va a decir: pastora, pero eso era en la época del Antiguo Testamento. Déjeme decirle que no. Sigue siendo hoy. Hay mucho pueblo de Dios que se va también tras Baal Peor. Y dice, fornicaban, ¿no es cierto? Y hoy hay pueblo de Dios que está en el púlpito y está fornicando. Por tanto, se han ido tras los Baales Peor. Amén. Y dice otro, se llama Baal Zebú. Está en Segunda de Reyes 1:2. Y este es el señor de las moscas. Fíjese, el señor de las moscas está en Segunda de Reyes. Anótelo por favor si gusta. Segunda de Reyes 1 en adelante. Mire lo que dice: después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal Zebú, dios de Ecrón, si he de sanar de esta enfermedad. Entonces el ángel de Jehová le habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal Zebú, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue, ¿no es cierto? Y luego dice más abajo que aquel varón fueron y le dijeron esto al rey. Y el rey les dijo: ¿y quién te dijo aquello? Y ellos le respondieron: un varón que tenía un vestido de pelo y ceñía sus lomos con cinturón de cuero. Entonces él les dijo: ah, es Elías Tisbita. O sea, cualquier cosa. Pero fíjese usted, más abajo, Elías respondió y le dijo al capitán de los 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consuma con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. ¿Qué quiero decirle con esto? Hablábamos que este Baal Zebú era un señor de las moscas, ¿no es cierto? En el cual fueron a averiguar que si este hombre iba a vivir o no, porque dice que se cayó de la ventana y estaba enfermo. Usted está siguiendo conmigo, ¿verdad? Y resulta ser que Dios le entregó una profecía a través de Elías. Y dijeron: es Elías nomás, Elías Tisbita. Pero ¿qué pasó? Sin embargo, Elías era reconocido como varón de Dios, pero no era respetado. Y le dijeron: Elías,
dice el rey que desciendas, ¿verdad? Y el Señor los consumió a los 50. Y al capitán, ¿se da cuenta? ¿Qué quiero decirle con esto? Hoy no tenemos o no hay Dios de las moscas, ¿cierto? Pero Baal-Zebú sigue existiendo, porque a los hijos de Dios no hay respeto. No hay respeto con los hijos de Dios. No hay respeto con el pastor. No hay respeto con el obispo. No hay respeto del un hermano con el otro hermano, porque se han olvidado, mi amado, de que son hijos de Dios. Pero déjeme decirle, yo le decía en antes que el Dios que yo le he venido a predicar es el Dios de ayer, de hoy y de siempre. Por tanto, lo que usted haga contra los hijos de Dios está tomado en cuenta. Mi amado, cuando usted habla de un pastor, no es cualquier cosa. ¿Está entendiendo? Al igual que cuando un pastor habla de un obispo, no es cualquier cosa. Y cuando un obispo habla del hermano, no es cualquier cosa, porque eso no quita que el hermano no esté orando. Nosotros ante la presencia de Dios no tenemos títulos, simplemente somos hijos de Dios. Por tanto, como hijos de Dios tenemos que respetarnos. Usted merece respeto y yo merezco respeto. Pero ¿qué ha pasado? Que hoy no se respeta. Usted sabe que la hermana es una ungida de Dios, pero sin embargo la calumnia. Usted sabe que el pastor y la pastora son hijos de Dios, pero sin embargo se rebela contra ellos. ¿Qué está pasando, iglesia? Y esto es justamente, mi amado, el fuego que no quiere. Este es el fuego extraño que Dios no quiere en su iglesia. Y cuando Dios lo usa al pastor, se cree el grande. Me vio, ni siquiera me vio, como ahora es el ungido. Mire la hermana como la llamaron a orar y Dios se le manifiesta. Ya no me presta atención. El otro día fue a su casa y ni siquiera me miró, como ahora es la ungida. Y yo que quería predicar, ¿no es cierto? Yo que quería coordinar, estoy allí y no me toman en cuenta y cada vez me ponen para atrás y para atrás. Sí, yo también soy ungida. Pero ¿sabes qué? Lo que es yo, me voy. Y se cambió de iglesia y fue a hacer lo mismo. ¿Qué está pasando, iglesia? ¿Qué está pasando? Él es Dios. Vuelvo a decirle, Él es Dios y nadie como Él. No hay ninguno mejor, no hay ninguno peor ante los ojos de Dios. Hoy podemos estar aquí gracias a la misericordia de Dios, pero el día de mañana podemos estar sentados. Dios es quien levanta reyes y quien sienta, no es el hombre. No es el hombre. Pero hoy en día se pelean los puestos. Mi amado, si esto no es pelea, no es para pelear, es para edificar la iglesia. El don que usted tiene no lo tiene la hermana, pero ¿por qué quiere justamente el don que tiene la hermana y no ora por su don? Por favor, ¿qué está pasando? Son diferentes, pero todos son útiles. Todos son útiles. ¿Acaso este dedo no ayuda a este? ¿Acaso la cabeza no me dirige los pies? ¿Acaso no es así? Pero ¿por qué peleamos por los puestos? ¿Por qué nos enojamos cuando a alguien lo levantan? ¿Por qué? ¿Y por qué cuando levantan a alguien decimos no? ¿Sabes qué? No, si eso es idea del pastor, eso no es de Dios. Yo no siento que sea de Dios. ¿Sabes qué? No sé si yo debería estar ahí. No, eso no es de Dios. Pero sin embargo decimos que los profetas de Baal se han acabado. No, están dentro de la iglesia. No se han acabado, pero Dios quiere acabarlo hoy. Porque quiere una iglesia diferente, quiere una iglesia levantada, quiere una iglesia restaurada, quiere una iglesia santa, para que su presencia se manifieste día tras día.
día tras día. Sigamos. Y luego viene Belcebú. Y este es el príncipe de los demonios. Vamos a verlo en Mateo 10:16. Fíjese lo que dice acá. He aquí yo envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de ellos, porque se entregarán a concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Dice, para aquellos que siguen las normas de Dios. Dice, se te van a levantar, te llevarán a los concilios. Pero no te preocupes, porque yo sacaré bandera por ti. No te preocupes. Pero sin embargo decimos, no, si el príncipe de los demonios está vencido. Sí, está vencido, lo acabamos de profetizar, lo acabamos de decir, está demostrado, pero persigue. Y quiere acabar con lo que Dios está haciendo. ¿No es cierto? Quiere acabar con lo que Dios está haciendo. Pero dice, esto es para testimonio, para cuando yo te levante, se den cuenta que eras de Dios. Así es que si la están persiguiendo, mi amada, gócese en su Cristo. Gócese, gócese, porque Él va a sacar bandera. Si la han llevado a algún concilio, gócese en su Cristo, porque Él va a sacar bandera. Si hablaron mal de usted, gócese en Cristo, porque Él va a sacar bandera. Pero usted no hable mal de los demás, porque también Dios, por los que usted ha hablado, sacará bandera. ¿Me entiende? Sigamos con estos Baales. Ya vamos a terminar. Luego dice Baal Berit. Mire en Jueces 8, del 33 al 35. Dice así: pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que había hecho a Israel. Y mire el 45-46 del mismo capítulo. Dice: y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día, y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad y la sembró de sal. Estas son malas decisiones muchas veces que nosotros tomamos. Y decía que Baal Berit significa Señor del pacto. El único Dios del pacto que debe estar en su corazón es Jehová de los ejércitos. Solo Él y nadie más. Pero muchas veces Dios hace pacto con nosotros y nosotros nos vamos tras los pactos de los hombres. Y acabamos y dice: y mataron a Israel, que quiere decir que matamos la promesa. Mi amado, el pacto es tuyo con Cristo. No hay pacto del hombre. Pero a veces las malas decisiones nos llevan a matar la promesa, nos llevan a matar al pueblo de Dios. Tenga cuidado con el pacto que Dios hizo con usted. No vaya a ser que la mala decisión mate la promesa, mate la bendición. Sigamos avanzando. Y el último tenemos un Baal Meón.
Este se encuentra en Números 32, 38. Se ríe el hermano. Ya, dice que este significa un símbolo de oposición. Este es un dios de oposición, Baal-meón. Dice este es el que tiene de todos los rasgos más abominables de la idolatría. ¿Me escuchó? Este ya viene con pasiones desenfrenadas, es decir, todos contra todos y todos contra uno. Es tremendo. Y esto es lo que está pasando en la iglesia. Pero Dios hoy día quiere abrirle los ojos. Dios hoy día quiere que su iglesia sea una iglesia diferente, porque usted no vino aquí de gana. Y el último es Baana, que significa hijo de aflicción. Está en 2 de Samuel 4:1. Y el otro, ha faltado uno más. Voy a decírselos todos. Está en Génesis 11. En Génesis 11, 3, 4. Este se llama Babel. Significa puerta de Dios. Y escuche lo que dice. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Qué pasa con esto? Hay muchos hermanos, ¿no es cierto?, que se enojan. Y cuando se enojan, se van llevando un poco de hermanos de las iglesias. Y decimos: sabes, a mí no me gusta cómo predica el pastor, me cansé. No me gusta cómo coordina tal o cual persona, me cansé. ¿Sabes? Levantemos un templo. Levantémoslo. Y lo levantan. Pero dice Dios que si volamos como las aves, sin Él, de allá los baja. De allá los bajará. Mi amado, el Dios que tenemos es Dios. Es Dios. Y estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Ahora hay un hombre que se llama Jesucristo hombre. ¿Lo ha escuchado? Y él cuando venía descendió, y a mí me llamó la atención. Escuche lo que le voy a contar. Descendió, y cuando descendió de su avión dijo: ya llegué. Y nadie se ha dado cuenta. Llegué como ladrón en la noche, dice. Yo soy Jesucristo hombre. Pero nadie se dio cuenta. ¿Y sabe por qué se lo cuento? Porque el día viernes de la semana pasada estaba viendo un programa en el canal 50 donde predicaba un pastor abismado y preocupado por su iglesia, porque de su iglesia su iglesia era como de 5,000 miembros y habían salido como 1,500 tras este Jesucristo hombre. Y estaban siendo marcados con el 666. Se fueron del templo donde era el templo de salvación y decidieron por su infierno. Mi amado, lo que estamos viviendo hoy en día no es broma. Usted tiene que saber claramente para dónde va, cómo está su vida en el Señor. Hace 2 meses atrás, y mis hermanos son testigos, murió una persona. 15 años de estar en la iglesia. Yo lloré. Y nos mandaron a ver a la pastora Jacqueline y a mí para ponerse a cuentas con el Señor. Y la mujer decía que el ángel de la muerte la había venido a buscar. Dijo que era el diablo. Dijo: pastora, y yo lo vi y quiso penetrarse a mí y mí. Y se fue a otra mujer, pero no le voy a hacer tan larga la historia. Lo que quiero decirle es que tenía 15 años en la iglesia. Y cuando ella cerraba sus ojos, ¿sabe lo que me dijo? Pastora, cuando yo cierro los ojos tengo miedo. Le tengo miedo a la muerte, porque sé que me voy a ir al infierno. Tenía 15 años en la iglesia. ¿Qué hace usted frente a ello? Tenía miedo cerrar sus ojos. Y recién ahí en el hecho, cuando ella estaba agonizando,
se entregó de corazón al Señor. Dios le dio el minuto, pero ¿qué tal que a usted no se lo dé? Mi amado, es tiempo de reflexionar. Dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero sea Dios bendito en esta mañana que he venido a predicar a aquellos que van a entrar en el reino de los cielos, aquellos que son escogidos, aquellos llamados, aquellos purificados. Pero cada día tenemos que vivir como que fuese el último. Cada día. Entonces dice que Jezabel estaba enojada y no quería, ¿no es cierto?, que quedara ningún profeta de Baal. Pero Dios en su infinita misericordia levantó a Elías para denunciar el pecado de la nación y llamarlos a todos al arrepentimiento. Y es justamente lo que hoy en día está pasando. Dios está levantando a Juanes el Bautista para que prediquen y digan: acercaos, porque el reino de los cielos ha llegado. Perdón, arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Como también Dios en este día está levantando hombres y mujeres como Elías para que llamen al arrepentimiento al pueblo y acaben con los profetas de Baal. Él está levantando. Y dentro de lo que Él está levantando está usted. Está usted. Y dijo Elías: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si es Baal, id en pos de él. ¿Y sabe qué es lo que me llama a mí la atención en este capítulo? Que cuando Elías les preguntó, el pueblo no respondió palabra, se quedó en silencio. Y cuando les dijo en el verso 24: invocad luego vosotros el Dios de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió: bien has dicho. Imagínense, cuando les dijo escojan, se quedó en silencio el pueblo. Pero cuando les dijo el Dios que responda, ese sea Dios, y dijeron todos amén. Y era la mayoría, eran 450, y había uno que le creía de corazón. Había uno, y ese uno está aquí, que le creía de corazón. Amén. Imagínese usted, Elías, un profeta solitario contra 450 hombres. Venían a ser las fuerzas del bien y las del mal. Elías, las del bien. Baal, las del mal, ¿no es cierto? Pero cuando estas dos fuerzas se unen, algo pasa. Hay un choque de victoria. Hay un choque de victoria. Porque hay uno que venció a las tinieblas para traer luz, y ese se llama Jesucristo. Imagínese usted, un polvoriento profeta de desierto enfrentado solo a un rey y a 450 sacerdotes poderosos. Las escrituras dicen que Elías tenía 3 años que había aparecido, ¿no es cierto? Había desaparecido, y cuando apareció, ¿sí?, dicen que apareció como de la nada. Y encima más la forma de vestirse, porque era único. Dice que tenía piel de camello negra, ¿no es cierto? A más de eso, me supongo que si venía del desierto, tenía el pelo largo, tenía barba, no sé, venía de desierto. Y frente a los 450 hombres de Baal, que eran todos ellos vestidos de blanco, con lino fino. Imagínense qué contraste. Todos ahí, ¿no es cierto?, pulcros.
frente a un polvoriento profeta. Me imagino que sus ojos, ¿no es cierto?, candentes. Imagínese usted cómo se sentiría frente a alguien que esté súper bien vestido y venga alguien en alpargatas. ¿Sabe lo que es alpargata? ¿Ya? Que venga alguien así, con el pelo largo, ¿no es cierto?, quizás maloliente. ¿Qué diría usted? Pero sin embargo, a este levantó Elías. Y no solamente que su fisonomía era esa, sino que también dice que tenía un mensaje sencillo y poco popular. Voy a apurarme antes de que se me aproxime el tiempo. Un mensaje sencillo y poco popular. Pero este polvoriento profeta mal vestido, ¿no es cierto?, con un lenguaje poco común, poco popular, se enfrentó a ellos y les dijo en su primera aparición lo siguiente: no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Qué tremendo. No habrá lluvia ni rocío, sino por la palabra de mi boca. Y luego les dijo, para ellos obviamente esto era una afrenta, ¿no es cierto? Esto era una tremenda afrenta, una humillación. Es como que hoy en día alguien se levante de en medio del pueblo, ¿no es cierto? Y usted que está bien vestida, tiene una linda casa, un lindo auto, y Dios lo levante y usted le diga: ¿y quién eres tú para venirme a hablar a mí? ¿Quién eres tú? Y luego dice: ¿cómo se le ocurre? ¿Por qué Dios no me reveló a mí? ¿Por qué no? Pero sabe, yo quiero decirle algo. Nunca, escuche bien, y quiero que se le quede grabado, que recuerde este congreso de hoy. Nunca, nunca jamás haga de menos a nadie. Nunca jamás haga de menos a nadie. Porque usted no sabe lo que puede estar oculto bajo apariencias insignificantes. Usted no lo sabe. Amén. Bendito sea este Dios de gloria. Mi amado, es Dios quien escoge lo vil y menospreciado, dice Él, para avergonzar a los sabios y entendidos. Yo tengo una pregunta para usted. ¿Cuántas veces Dios ha levantado profetas para hablarle? ¿Cuántas veces lo ha escuchado? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces ha dicho: ¿y quién es Él para hablarme a mí? ¿Cuántas veces ha dicho en su corazón: ¿y por qué no me lo dices a mí directamente? A veces hay gente que está pecando y se levanta un instrumento y viene y le dice: el Señor dice que estás pecando. ¡Ah! Pecando. ¿Y por qué no me lo dice Él a mí? Obvio, ya te lo dijo varias veces, pero no has prestado atención. Y cuando uno no obedece la voz de Dios, Dios avergüenza. Hay muchos que dicen: Dios no avergüenza. Déjeme decirles, sí lo hace. Porque Dios nos llama la atención una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y sin embargo no obedecemos. ¿Qué pasa con su hijo? Vuelvo a ponerle un ejemplo. Usted tiene un niño en casa, ¿no es cierto? Y se portó mal en una reunión que usted tenía. Y usted le dice: en la casa hablamos, ¿verdad? Y se lo lleva a la casa y lo sienta, ¿verdad, pastora Jacqueline? Y lo sienta, y le dice: usted a mí no me va a avergonzar. Usted tiene que portarse bien. Y a la próxima reunión que yo vaya, usted se va a portar bien. ¿Me oyó? Dice el niño: sí. Llega a otra reunión y se portó peor que la primera. Y le dice: espérame que lleguemos a la casa, ya sabes. Nuevamente va, lo sienta y le dije: ¿no te dije yo que tú no me ibas a avergonzar?
que te portases bien. Mira, la próxima tú me vuelves a hacer quedar mal y yo te hago pasar vergüenza delante de la reunión. Y el niño le dice: ya, ni un problema. Y llega a la otra reunión y se portó peor que la primera, peor que la segunda. ¿Qué hace? Lo coge y le dice: permiso. Y lo mete al baño. ¡Ah! Corrección. Es lo que hace Dios. Dios le dice: estás pecando a la primera. Y se lo dice a usted personalmente y se lo dice en secreto, porque el Dios que tenemos no es un Dios de vergüenza. El problema está en usted. Le dice: estás pecando. Y usted le dice: sí, hoy el Señor me redarguyó este día. ¿Ah? Sí, Señor, perdón. No lo vuelvo a hacer. Viene la tentación, volvió a pecar. La próxima, ¿qué tiene que hacer? Tiene que tomar a alguien para decírselo. Tiene que tomar a alguien para decírselo. Pero es preferible que se ponga usted en secreto a cuenta con él antes de que pase vergüenza. Y después dicen: me tiene mal el hermano. No, si a mí no me puede ver. Me tomó el diente, me cogió el diente. No, mi amado, no es eso. Lo que pasa es que Dios está hablando a su vida. Elías tenía un gran desafío en el Monte Carmelo, y el desafío era que el Dios que responda con fuego, ese sea Dios. Israel se encontraba en una encrucijada, ¿no es cierto? Pero tenía algo que pasar. Tenía que pasar algo. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que pasar algo. Y fíjese que estos profetas hicieron lo imposible, pusieron todo su ser, toda su entrega, todo su sacrificio. Dice que danzaban alrededor del altar, gritaban y decían: Baal, respóndenos. Y danzaban y gritaban y se zanjaban y la sangre les chorreaba. Pero no pasó nada. No pasó nada, mi amado. Y son los mismos Baales que se han levantado hoy en día. Se zanjan, se rajan, se parten, ¿no es cierto? Dicen: no es de Dios. Y se siguen zanjando. Pero no pasa nada. ¿Y sabe por qué? Porque ni el diablo está de acuerdo en traer un poco de fuego para lanzarlo, porque sabe que no puede. Ni él puede encenderlo, por mucho fuego que tenga. No puede. ¿Me está entendiendo? No puede hacer nada. Él no es capaz. Y se están levantando día tras día Baales y le están danzando. ¿Cuántas sectas hay? ¿Cuántas hay? ¿Y cuántos cristianos hay que no está pasando nada? Amén. Sigamos adelante. Se nos hace tarde. Y dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había dado palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 12 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Pero cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto
la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: preparad a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. ¿Entendió? Bendito es Dios. Bendito es Dios. ¿Sabe lo maravilloso de esto? Elías no gritó. Elías no danzó. Elías no se zanjó. Elías no pasó danzando, ¿no es cierto?, alrededor del altar. Hizo todo lo contrario. Oró. ¿Se fija? Él oró. Y dice que Elías demostró ser un adversario digno. Mi amado, digno es alguien que merece honor. Digno es aquel que es bueno para desempeñar la misión encomendada. Digno es una persona noble y honrada. Y hasta su nombre hacía honor. Elías significa Jehová es Dios. Pero antes que Elías ofreciera este sacrificio, ocurrieron hechos fundamentales. Y le voy a decir cuáles. Por ejemplo, yo quiero que usted en esta mañana se vea y se proyecte como Elías. Elías era un hombre con pasiones semejantes a las suyas y a las mías. ¿Me entiende? Dice que Elías hubo una época en que cayó en depresión. ¿Cómo es usted cuando tiene depresión? ¿Alguien ha tenido depresión aquí alguna vez? ¿Amén? ¿Sabe lo que es una depresión, no es cierto? Nos quita el ánimo, no nos da ganas de hacer nada, quiere morirse, ¿no es cierto? Quiere que la tierra se lo trague, le sucede un montón de cosas, ¿cierto? Montón de cosas. Cuando le viene la depresión no quiere orar, no quiere ir a la iglesia y quiere pasar durmiendo, viendo televisión, o a veces no viendo televisión, sino encerrado en cuatro paredes, solamente usted y las paredes, porque ni siquiera quiere estar con Dios. Amén. Y esto tenía Elías. También tenía dudas acerca de la capacidad. Pero durante estos momentos de crisis demostró un valor personal asombroso. ¿Y sabe por qué? Porque Dios estaba con Elías. Dios está con usted. Quizás ha entrado en depresión, quizás muchas veces no ha querido hacer las cosas, quizás muchas veces ha dudado, pero Dios está con usted. Dios no la ha dejado. Dice que el profeta 3 años se ausentó, pero durante esos 3 años él tuvo un proceso de preparación. Mi amado, lo que a usted le está pasando, Dios la está preparando. Dios está haciendo con usted un proceso de preparación. Para presentarse a un campo de batalla hay que estar preparado. Hay que saber cómo usar el casco, hay que saber cómo usar las botas, hay que saber qué arma tiene usted que tomar para poder disparar. Entonces Elías, para derribar a los profetas de Baal, no fue que un día fue porque sí, sino que él estuvo preparado. Pero esta preparación venía directamente de parte de Dios, porque cuando Dios llama, ¿no es cierto?, cuando Dios comisiona a alguien para hacer algo, primero lo llama, segundo lo capacita, luego lo envía, suple y luego respalda. Y este proceso Dios tuvo con Elías. Sin Dios en Elías no hubiese podido pasar nada de esto. Elías tuvo que santificarse para poder acabar con los profetas de Baal. Es la única forma, mi amado, de acabar con los profetas de Baal: santificándose. Sin santificación
no hay derribación del enemigo. Usted tiene que santificarse. Usted tiene que buscar más de Dios. Usted tiene que tener una entrega absoluta. Luego hubo un sacrificio personal, ¿no es cierto? Dios lo preparó. ¿Sabe cuál es lo más increíble de esto? Es que muchas veces nosotros queremos hacer cosas sin que Dios nos mande, o queremos hacer cosas sin estar preparados aún. Y fíjese usted, yo le voy a poner un ejemplo bíblico que se encuentra en Lucas 9:51, que dice lo siguiente: dice Jesús reprende a Jacobo y a Juan. Dice: cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en la aldea de los samaritanos para hacer los preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Se fija? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Es decir, que usted no puede ir por ir. Usted tiene que ir totalmente preparado. Había preparación, había fe, había convicción. Y para finalizar, quiero que me voy a detener en esto. Había en Elías obediencia. Obediencia. Mi amado, dice que Elías dijo en el capítulo 17:1, ¿no es cierto? Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Recuerda que lo habíamos visto? Entonces, ¿qué pasa? La palabra inmediatamente se cumplió. Hubo sequía, ¿no es cierto? Pero esto significa, mi amado, cuando él dijo que no habría rocío ni palabra, significa que en ese tiempo no iba a haber enseñanza ni doctrina hasta que no fuese por la palabra de Dios. Porque la palabra que Elías declaró fue palabra de Dios. Y el mundo está viviendo esta sequía. Si nos vamos en el aspecto espiritual, el mundo está viviendo esta sequía. Pero la iglesia no está haciendo nada por el mundo. ¿Me entiende? El pueblo de Dios tiene que volver a las Escrituras, porque solo así conoceremos la verdad. El evangelio es escuchar. El evangelio es meditar. El evangelio es poner por obra la palabra. El evangelio no es decir: Jehová dijo lo que Jehová no ha dicho. Hoy se levantan muchos profetas mentirosos dentro de la iglesia. A usted le duele la cabeza y vienen a orar porque le duele el estómago. Y le dice: usted se va a sanar. Y le oran para que le pase el dolor de cabeza, pero le duele el estómago. Y usted termina y dice: ¿y por qué oró por mi estómago si lo que me dolía era la cabeza? ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado? ¿Verdad? Ese es lo que uno está viviendo hoy en día. Pero fíjese, ¿está contento? ¿Está bendecido? Amén. Palabra de Dios en primera de Pedro, verso 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada,
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aleluya. Bendito es Él. Bendito es Él. Es claro, no podemos decir Jehová dijo lo que Él no ha dicho. Y cuando Elías profetizó, todo se cumplió, ¿no es cierto? Hubo obediencia. Imagínense, Dios le dijo: Elías, sal y escóndete en el arroyo de Quiret y los cuervos te sustentarán. Ellos le traían pan y le traían carne y él bebía del arroyo. Él hizo conforme a lo que Dios lo mandó. Pero cuántas veces Dios lo ha mandado a hacer quizás cosas locas y usted mismo ha dicho: no, esto no es de Dios, no, que va, no, si yo no sirvo para esto, no, ¿cómo Dios a mí? No, que le habla a la pastora, no es cierto. Pero Dios quiere que lo obedezca. Dios quiere obediencia de su pueblo. En segundo lugar, Elías también tuvo pruebas. Y le voy a mostrar una. Vamos a ir rapidito. Dice así, Elías, primero de Reyes 17, ¿no es cierto? El verso 9 dice que lo mandó donde la viuda de Sarepta, ¿no es cierto? Y le dijo: yo he dado la orden allí a una mujer viuda que te sustente. Voy a leer las partes más importantes nomás. Y la viuda estaba allí recogiendo leña y la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y le trajo, ¿no es cierto? Y luego le dijo: tráeme un poco de pan en tu mano y harina en una. Y le dijo: a ver, solamente tengo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite para mí y mi hijo. Y lo íbamos a servir y luego nos íbamos a dejar morir. Habían dos pruebas. La primera para Elías y la segunda para la viuda. La primera, ¿cuál era, mi amada? Era que Elías tenía que irse a humillar a esa casa. Era humillación, porque justo le tocaba llegar y pedir a una viuda pobre que solamente tenía una taza de harina, perdón, ¿sí? Un puñado de harina, gracias, y un puñado de harina y un poco de aceite. Nada más que eso. Y le dijo: anda donde esa viuda y pídele. Y el desafío también era para la viuda, creerle a Dios. Y le dijo: créeme que no tengo más que un puñado de harina y un poco de aceite para mi hijo, para mí, y nos vamos a morir porque no tenemos más. Y él le dijo: tráeme primero a mí. Y ella hizo conforme a lo que Elías le había pedido. Pero ¿cuántos Elías Dios ha mandado a su casa? ¿A cuántos Elías? ¿A cuántos usted ha dicho: otra vez el hermano, si no tengo? Y él no se va hasta que no le dé 11. Si no tengo. Y otra vez a la hora del almuerzo y estamos justo los 4. Y a veces el hermano está sentado ahí, ¿no es cierto? Y no se va. Y las tripas empiezan a crujirle, ¿no es cierto? Y usted no sabe qué hacer. Y dice: ¿a qué hora se va el hermano? Le dice: hace calor, ¿no? Y el hombre le dice: sí, hace calor. Hasta que termina diciéndole: bueno, hermano, otro día ven. El Señor le bendiga, Dios lo ayude y lo guarde. Pero ese era el Elías que Dios había mandado para multiplicar tu harina, para multiplicar tu aceite. Ese era el Elías que Dios había mandado. Por eso nosotros tenemos que estar sensibles a la voz de Dios. Tenemos que estar sensibles a la voz de Dios. Cuando un hijo de Dios llega a la casa es porque hay bendición. Todo hijo de Dios lleva bendición. Por eso la palabra nos dice: cuando llegues, ¿no es cierto? Cuando tú pises va a haber bendición. Y si no te reciben, no importa, sacúdete el polvo de tus pies y retírate, ¿verdad? O a veces va la hermana y le dice: no,
Cierra, dile que no estoy. Ay, cómo molesta. No sé cómo sacármela de encima. No, mi amado, va con una palabra. Y a veces van con palabras que a uno no le agradan. Son palabras fuertes, palabras de reprensión quizás. Y dice, no, si esta palabra no es para mí, no, ¿cómo va a ser? Oye, pero lo que dice aquí es para el hermano Pedro. No, si se equivocó, no, es para ti. Los cristianos solamente aceptamos lo que queremos. Pero es tiempo de aceptar lo que Dios quiere para su vida. Es tiempo de aceptarlo, mi amado. Y fíjese que fue tremenda bendición, porque Dios no sabía si se iba. Dios sabía que el hijo de esta señora iba a morir. ¿Y qué pasó luego? ¿Lo resucitó o no? En la obediencia está la ganancia. Pero para esto, mi amado, hay que estar santificados. Para esto hay que estar santificados. Cuando el pueblo de Dios se consagra, no hay baales peores. Cuando el pueblo de Dios se consagra, no hay Belcebú. Cuando el pueblo de Dios se consagra, no hay Baal Berit. Cuando el pueblo de Dios se consagra, hay poder. Que el Señor los pueda bendecir. Se despide de ustedes la pastora Angie Preciado, quien está feliz de compartir este tiempo maravilloso con cada uno de ustedes. El Señor les bendiga y no dejes de compartir y seguir visitando nuestro canal. Suscríbete. Estamos aquí para ayudarte. Cada día te va a llegar una notificación de cada mensaje que estemos subiendo para que tú puedas ser bendecido y tú a través de compartir seas bendiciendo a otros. Que el Señor te llene de su gracia y te otorgue su favor. Hasta pronto.